Prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula aprenderemos a generar pruebas de hipótesis para la diferencia de medias entre dos muestras. Antes de comenzar con la presentación de la situación propuesta, activaremos las herramientas para análisis de datos. Para ello, haremos clic en la pestaña Archivo, ahora en Opciones, y se abrirá una nueva ventana llamada Opciones de Excel. Aquí haremos clic en Complementos. Buscaremos la sección Administrar complementos de Excel y haremos clic en Ir. Tendremos una nueva ventana llamada Complementos, en la cual podremos activar la opción Herramientas de análisis. Aceptamos y ya estamos en condiciones para comenzar. La situación ambientada en el ámbito de enfermedades cardiovasculares es la siguiente. Una cadena de comida rápida está interesada en entregar un servicio de alta calidad nutricional. Para ello, se decidió realizar un análisis nutricional de su competencia, específicamente de cada elemento del menú de McDonald's, que incluye desayuno, hamburguesas de carne, sándwich de pollo y pescado, papas fritas, ensalada, refrescos, café y té, batidos y postres. Las variables estudiadas son grasa saturada y cadena de comida rápida. Por lo tanto, compararemos las medias muestrales de las grasas saturadas de ambas cadenas de comida rápida. Si vamos a la pestaña Preguntas, encontraremos la base de datos que analizaremos con cada problema propuesto. En primer lugar, debemos obtener las estadísticas muestrales de ambas cadenas de comida rápida usando el análisis de datos. Entonces, vamos a la pestaña Datos y a la sección derecha tendremos habilitada la herramienta Análisis de datos. Al hacer clic en ella, se abrirá una nueva ventana, donde tendremos que buscar entre las posibilidades de análisis que nos ofrece Excel la opción Estadística descriptiva. Clic en Aceptar y tendremos otra ventana donde inicialmente nos pide seleccionar nuestra base de datos. Para ello, hacemos clic en Rango de entrada y seleccionamos todos los datos incluyendo los rótulos de nuestras variables. Como los datos están en forma de columnas, mantendremos esta opción de agrupación. Activaremos la casilla Rótulos en la primera fila y veremos las opciones de salida que nos ofrece Excel. En este caso, queremos que nuestros valores estén en esta misma hoja, por lo que haremos clic en Rango de salida y seleccionaremos una casilla de nuestra hoja. Para finalizar, activamos la opción Resumen de estadísticas y aceptamos. El programa nos entregará entonces los valores correspondientes a las medias de tendencia central, como la media aritmética, las medidas de variabilidad, las medidas de forma y otros datos importantes de ambas muestras, valores que nos ayudarán para analizar el comportamiento de cada variable. El segundo problema nos pide obtener la prueba de hipótesis para la diferencia de medias si se asume que las desviaciones estándar poblacionales son conocidas, dándonos por supuesto la desviación estándar poblacional de la competencia como la de McDonald's. Si las desviaciones estándar poblacionales son conocidas, entonces lógicamente las varianzas poblacionales también son conocidas, ya que son los valores cuadráticos de tales desviaciones. Estos últimos los debemos calcular, ya que son necesarios para nuestro análisis. En una casilla cualquiera, calculamos la primera varianza poblacional, la cual corresponde a la competencia, elevando a 2 el valor 8,2. Haremos lo mismo para obtener la varianza poblacional de McDonald's. Ya teniendo estos valores, vamos nuevamente a análisis de datos, la cual nos dará la opción de realizar una prueba Z para medias de dos muestras. Prueba Z debido a que la distribución que se usa para este tipo de pruebas es la distribución normal estándar. Como podemos observar, también tenemos la posibilidad de hacer pruebas T, pruebas que se realizan si la varianza es desconocida. Aceptamos. En esta nueva ventana debemos ingresar inicialmente el rango para la variable 1, es decir, los datos de nuestra primera variable, en este caso la competencia. Ingresamos entonces los datos incluyendo la casilla que contiene el nombre de la variable. Hacemos lo mismo para la variable 2 correspondiente a McDonald's. Ahora debemos ingresar la diferencia hipotética entre las medias, valor que comúnmente es 0. Luego tenemos que ingresar las varianzas,
valores que calculamos antes de hacer este proceso. Seleccionamos los valores en cada opción. Habilitamos la opción rótulos para tener los nombres de las variables y vemos que tenemos la posibilidad de cambiar el alfa, es decir, el error tipo 1. Si el error no es mencionado explícitamente, es común dejar este valor en 0,05, o sea, un 5% de error. Al igual que con el análisis de la pregunta anterior, nos pide el rango de salida para tener la información en esta hoja. Seleccionamos una casilla cualquiera y aceptamos. Ya tenemos los resultados de nuestra prueba de hipótesis, donde tenemos las medias muestrales calculadas automáticamente, las varianzas que asignamos, el número de datos de cada variable, la diferencia de medias hipotética y el estadístico observado, es decir, el valor de z. Además, tenemos la probabilidad de que z sea menor o igual a una z pequeña, para una cola. Esto corresponde al p-valor. Es importante señalar que este valor será necesario para trabajar con pruebas de hipótesis unilaterales, es decir, cuando se tenga un H1 mayor o menor que. Luego, este análisis nos entrega el valor crítico de z, es decir, el estadístico teórico, el cual nos da el límite de la región de rechazo, asociado a 1 menos alfa. El siguiente valor contiene un error de programación de Excel, ya que corresponde a la probabilidad de que z sea menor o igual a una z pequeña para dos colas, es decir, el p-valor para dos colas. Este valor es importante cuando se trabaje con pruebas de hipótesis bilaterales, es decir, un igual versus distinto. Esperemos que este error pueda ser corregido en versiones posteriores de Office. Finalmente, tenemos el estadístico teórico para dos colas, es decir, el valor crítico de z asociado a 1 menos alfa medios. Una vez teniendo todos estos valores identificados, solo nos falta saber a qué equivalen H0 y H1, para así decidir si rechazamos o no la hipótesis nula dependiendo de la pregunta que tengamos. La primera pregunta dice: ¿existe alguna diferencia para decir que las medias poblacionales son diferentes? Definimos entonces H0 como las medias poblacionales son iguales y H1 como las medias poblacionales son diferentes. Para responder a esta pregunta, debemos analizar los valores de dos colas, ya que la prueba de hipótesis pedida posee dos regiones de rechazo. Como vemos, el p-valor corresponde a un número superior a alfa, es decir, un número mayor que 0,05. Si esto ocurre, no rechazaremos H0. Si hubiese sido menor a alfa, rechazaríamos la hipótesis nula. Entonces, escribimos como conclusión: como el valor p es mayor que alfa, no existe evidencia para rechazar H0. Contextualizando, la media poblacional de las grasas de los menús de la cadena de la competencia es igual a la media poblacional de las grasas de los menús de McDonald's. La siguiente pregunta dice: ¿existe alguna evidencia para decir que la media poblacional de grasas saturadas de la competencia es menor a la media poblacional de la cadena McDonald's? Como en la pregunta dice menor a, debemos trabajar directamente con los valores para una cola, ya que esta condición genera solo una zona de rechazo. Si hubiese dicho mayor a, ocurriría lo mismo. Definimos entonces H0 como la media poblacional de grasa saturada de la competencia es mayor o igual a la media poblacional de grasa saturada de McDonald's. H1 entonces sería la media poblacional de grasa saturada de la competencia es menor a la media poblacional de grasa saturada de McDonald's, alineándose con la condición de la pregunta. Para resolver esta prueba de hipótesis, debemos observar el p-valor, el cual, al igual que en la pregunta anterior, corresponde a un número mayor que alfa, es decir, mayor a 0,05. Con esto, podemos concluir lo siguiente: como el p-valor es mayor que alfa, no existe evidencia para rechazar H0. Contextualizando, la media poblacional de las grasas de los menús de la cadena de la competencia es mayor o igual a la media poblacional de las grasas de los menús de McDonald's.
El tercer problema nos pide obtener la prueba de hipótesis para la diferencia de medias si se asume que las desviaciones estándar poblacionales son desconocidas. Si las desviaciones son desconocidas, entonces también las varianzas. En este caso tenemos dos posibilidades. Estas pueden ser iguales o distintas. Para definir con cuál de las posibilidades nos quedaremos, debemos realizar una prueba de hipótesis que nos diga cuál de las opciones corresponde. Vamos entonces a análisis de datos. Pero en esta ocasión realizaremos la prueba F para varianzas de dos muestras. Nuevamente nos pide identificar los valores de la variable 1 y 2. Activamos la opción de rótulos. Alfa lo mantenemos y en el rango de salida elegimos una casilla cualquiera donde nos entregará la información pedida. Este cuadro también nos entrega la información muestral de ambas variables, pero ahora tenemos incorporado los grados de libertad, ya que la distribución utilizada es la distribución Fisher, muy parecida a la t-student. Pero nos interesa el p-valor obtenido en esta casilla. Recuerden que estamos realizando una prueba de hipótesis para saber si las varianzas poblacionales desconocidas son iguales o distintas, por lo que H0 sería que son iguales y H1 que son distintas. Como el p-valor es mayor que alfa, podemos decir entonces que no se rechaza H0, es decir, las varianzas son iguales. Ya sabiendo esto, definiremos la prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianza desconocida, donde estas varianzas son iguales. Nos vamos a datos. Análisis de datos. Seleccionamos la prueba T para datos de dos muestras suponiendo varianzas iguales y aceptamos. Nuevamente, seleccionamos los datos de las variables por separado. En la diferencia hipotética entre las medias, suponemos que es 0, como antes lo hicimos. Activamos rótulos, alfa lo mantenemos en 0,05 y finalmente el rango de salida para seleccionar una casilla donde queremos que nos entregue la información. Como podemos observar, este cuadro de resultados es muy parecido al que obtuvimos en el problema 2, pero acá utilizamos la distribución t-student en vez de la normal z. El estadístico t corresponde al estadístico observado. También tenemos el p-valor para una cola, el valor teórico, valor que separa la región de rechazo y no rechazo, el valor p para dos colas y el valor teórico para dos regiones de rechazo. Tenemos las mismas preguntas que el problema anterior, solo que ahora no conocemos las varianzas poblacionales. Mantenemos la hipótesis nula y alternativa y analizamos el p-valor para dos colas, tomando en cuenta el versus de hipótesis. Este valor, al igual que antes, es mayor que alfa, por lo tanto, no existe evidencia para rechazar H0. Entonces, las medias poblacionales de ambas cadenas de comida rápida son iguales. La segunda pregunta de este problema es igual a la segunda pregunta del problema anterior, entonces mantendremos las mismas hipótesis. Como el p-valor para una cola es mayor que alfa, entonces se mantiene la misma respuesta, solo cambia el valor analizado. Es importante señalar que si el p-valor en algún momento hubiese sido menor a alfa, por ejemplo 0,03, entonces sí rechazaríamos la hipótesis nula. Nos vemos en una próxima cápsula.